Permítame, comparto la presentación y arrancamos, ¿ok? Profe, una consulta. Yo le respondí el correo que ya que no tenía tema de exposición. Yo estaba confundida y pensé que esa era la última actividad, pero veo que es la segunda. Correo de... ¿A qué correo haces referencia? ¿O a qué tema, a qué materia? De planeación. Ok. Hablemos en planeación, porfa. Ahorita estamos en ¿Cómo? procedimiento. Lo hablamos en planeación, Listo. ¿listo? Listo, perfecto. Bueno, hoy vamos a hablar, bueno, espero que hayan visto la grabación de hace 8 días, en donde se realizaron unos ejercicios acerca de lo que eran las sanciones que tenían que ver con el RUT. Hoy vamos a abordar una temática que es bien importante, es todo lo que tiene que ver con los actos administrativos que profiere la DIAN. ¿Listo? Sucede que esos actos administrativos que, pues profiere la DIAN en su potestad o en esa autoridad que le ha investido el gobierno nacional, eh, digamos que basándose en lo que es el artículo 560 del Estatuto Tributario, eh, ahí en ese artículo se establecen que básicamente los funcionarios y las dependencias de la DIAN poseen esas facultades ¿para qué? Para proferir actos administrativos. De ahí que los funcionarios de nivel ejecutivo, pues ellos van a poder delegar sus deberes eh, a funcionarios de dependencias que están bajo su responsabilidad. Eh, por otra parte, también digamos que todo lo que tiene que ver con la competencia funcional sobre esos fallos de los recursos de reconsideración contra esos actos en donde se determinen impuestos y sanciones, pues se va a asignar de acuerdo con la cuantía del acto que es objeto del recurso. Y eso se hace digamos que eso existe una metodología y entonces dice lo primero, dice que si una cuantía, bueno, si la cuantía, y entiendas esa cuantía, ahí cuando hablamos de cuantía estamos incluyendo esas sanciones que le hemos impuesto que la DIAN le ha impuesto al contribuyente, si la cuantía es inferior a 2.000 VTs, esas sanciones van a ser competentes los funcionarios y las dependencias de la Dirección Seccional de Impuestos de Aduanas o de Impuestos y Aduanas Nacionales que profirió el acto recurrido. Por ejemplo, si esa sanción la emitió eh, la, qué sé yo, la seccional de la DIAN en Buenaventura, esa seccional, por tener esa cuantía de apenas 2.000 VTs, que eso son como 70 millones de pesos, hasta ese monto, esos funcionarios y esa seccional en Buenaventura puede ejecutar el cobro. ¿Ok? Ahora, si la cuantía es igual o superior a 2.000 VTs, pero inferior a 20.000 VTs, es decir, que está más o menos entre 70 millones y 700 millones, la competencia recae sobre los funcionarios y las dependencias de las direcciones seccionales de impuestos de aduanas o de impuestos y aduanas nacionales de la capital del departamento en el que esté ubicada la administración que profirió el acto recurrido. Entonces, si es menor a 2.000 VTs, es decir, si es hasta 2.000 VTs la sanción, la puede cobrar, en este caso, la seccional de Buenaventura. Pero si está entre 2.000 y 20.000 VTs, ¿qué ciudad es la que los debe ejecutar el cobro? Si estamos hablando del Valle del Cauca. Lo vuelvo a repetir. Si la cuantía de la sanción es hasta 2.000 VTs, lo puede cobrar en el ejemplo que estamos haciendo la seccional de Buenaventura. Pero
Si la cuantía está entre 2.000 y 20.000 VTs, esa competencia ya no recae sobre la seccional de Buenaventura, sino sobre la seccional que está ubicada en la capital de ese departamento. ¿Cuál será? Bueno, no lo respondo porque no soy de aquí. Tengo que aprenderme la... Ah, ok, Verónica. Y las otras dos compañeras, bueno, lo digo porque si no aquí nos quedamos toda la noche. No Será sé. Cali, será Cali la que lo cobra. Ajá. Pues, es evidente, o sea, si les coloco el ejemplo de que hasta 2.000 VT, y entiendo a Verónica porque Verónica no es de acá, pero pues hasta 2.000 VT lo cobra Buenaventura. Entre 2.000 y 20.000 ya no lo puede cobrar Buenaventura, pasa a la ciudad capital de ese departamento, que es Cali, ¿ok? Y si esa sanción supera las 20.000 VTs, ya eso se sale de toda competencia de Buenaventura, se sale de toda competencia de Cali y pasa al nivel central en Bogotá, ¿ok? Entonces, ese es el orden bajo el cual se ejecutan esos actos administrativos, bajo la manera en la cual se profieren esos actos administrativos. ¿Qué pasa si estamos ubicados qué sé yo, en Sabaneta, Antioquia, y a usted le emiten una sanción por 3.500 VTs? ¿Quién lo debe cobrar? ¿Es competencia de qué entidad cobrar esa sanción, que equivale a 3.500 VTs? ¿Sabaneta o Medellín? Tengo la duda allí cuál es la... Ok, vuelvo a explicar. Si la cuantía es inferior o máximo hasta 2.000 VTs, lo cobra Sabaneta. Si la cuantía está entre 2.000 y 20.000 VTs, lo cobra la capital del departamento en donde está ubicado ese municipio. Entonces sería, ya no es competencia de Sabaneta, sino que sería competencia de... De Medellín. Exactamente. Y si pasa de los 20.000, de las 20.000 VTs, ¿de quién es competencia? Ya directamente De de acá Bogotá. del principal. Perfecto. Del nivel central que está ubicado en Bogotá. Entonces, ¿por qué se hace eso? Por los niveles de corrupción que hay, que se han encontrado, sobre todo en puntos críticos del país, por ejemplo, los puertos, ¿ok? Todo lo que es Cartagena, Barranquilla, Buenaventura, este tipo de puertos, digamos que es muy fácil, son muy sensibles para que por ahí entre mercancía, se detecten anomalías, se impongan sanciones, pero como resulta ser que es el amigo del amigo o el amigo del político, entonces ese tipo de cosas se prestan para que en ese manejo de corrupción, pues la DIAN deje de cobrar ese tipo de sanciones, lo cual está mal, ¿no? Está mal no solamente porque abona el terreno para que se sigan dando actos de corrupción, sino porque eh, bajo esa medida, pues la DIAN está dejando de recaudar, está dejando de cumplir el propósito para el cual fue creada esa institución. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que dentro de esos actos administrativos que son proferidos por la DIAN, tenemos la notificación de las actuaciones, tenemos el emplazamiento, el requerimiento especial, la liquidación de revisión, la liquidación provisional y la liquidación de aforo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cada uno de ellos con el propósito de pues, irlos conociendo, ir teniendo como un mapa general de lo que son esos actos administrativos y su alcance. Entonces, vamos a hablar primero de las notificaciones, la notificación de las actuaciones. Eh, digamos que esas actuaciones administrativas, como se denomina, ese tipo de notificación
como se denominan actuaciones administrativas, deben ser notificadas a quien afecte o a su apoderado. Es decir, si usted cometió una sanción, pues esa notificación le va a llegar a usted o en su defecto al apoderado, ¿ok? Es decir, al abogado o si es un menor de edad, entonces pues a la persona que haga las veces de tutor, etcétera, etcétera. Entonces, en esta notificación de las actuaciones, la forma de la notificación va a depender del acto que se desea comunicar. Es decir, el contribuyente, pues esa persona que debe pagar el impuesto y la cual la van a sancionar, ese contribuyente debe ser notificado según la naturaleza del acto. Y al respecto, frente a eso, digamos que el artículo 565 del Estatuto Tributario nos indica que eh, los requerimientos, autos que ordenen inspecciones o verificaciones tributarias, emplazamientos, citaciones, resoluciones, en que se impongan sanciones, liquidaciones oficiales y demás actuaciones administrativas, deben notificarse de manera electrónica, personalmente o a través de la red oficial de correos o de cualquier servicio de mensajería especializada debidamente autorizada por la autoridad competente. Las providencias que decidan recursos se notificarán personalmente o por edicto si el contribuyente responsable, agente retenedor o declarante no compareciere dentro del término de los 10 días siguientes, contados a partir del día siguiente de la fecha de introducción al correo del aviso de citación. En este evento también procede la notificación electrónica. Entonces, mire que cada vez más, y esto se lo vengo diciendo desde el comienzo de nuestros encuentros, es que cada vez la DIAN propende por comunicarse con usted como contribuyente vía mecanismos electrónicos. Le es mucho más eficiente, le es mucho más económico y la información es mucho más asertiva en ese tipo de medios. ¿Okay? Aquí dice también que mediante la ley 1607 se agregó, se agregó el componente del artículo 135 de esa ley 1607 del 2012 y dice, el edicto de que trata el inciso anterior se fijará en lugar público del despacho respectivo por el término de 10 días y deberá contener la parte resolutiva del respectivo acto administrativo. Entonces, imagínense, si usted no tiene actualizado su correo electrónico en la DIAN, pues ya ahí ya se hizo merecedor a una sanción, tal y como lo vimos hace 8 días. Pero, si a eso usted se da por no enterado, no actualiza ese campo en el root y sigue esperando a que le envíen la comunicación a su lugar de residencia o a la dirección que tiene reflejada aún en el root, pues digamos que está corriendo el riesgo que de pronto esa dirección esté desactualizada, le esté mandando allá comunicación. ¿Por qué? Porque como no tiene correo electrónico, le mandan al físico y tampoco lo encuentran. Entonces, colocan ese dicto dentro de esa, digamos que lo colocan dentro de ese acto administrativo, lo publican de alguna manera en un lugar público del despacho de la DIAN. Vaya a ver si, ¿usted cómo va a saber eso? ¿Sí? Nunca se va a enterar de ese tipo de cosas, pero la DIAN cumplió con notificarle. Lo que pasa es que la información no la tiene, ¿sí? Usted no actualizó su correo y además ya se trasladó y no actualizó la nueva dirección, por ende quedó perdido de cualquier notificación de la DIAN. Entonces, ¿qué pasa? Que la DIAN dice, ah, bueno, a esta persona la hemos requerido, no se ha acercado, no ha dicho nada, entonces proceden ya a otros medios y todo lo que diga la DIAN, porque la DIAN, digamos que en caso de sanciones, pues la DIAN le da a usted la opción de que se defienda, de que argumente, de que indique por qué pasó eso o si de pronto la DIAN está errada y esa sanción no da lugar, entonces pues para que eso se eche abajo. Pero si usted dentro de los tiempos, de pronto usted tenía todos los soportes, lo que usted había hecho estaba bien, la DIAN fue la que se equivocó, pero como la DIAN lo requirió en diferentes momentos y usted no apareció, pues ahí ya se le da toda la razón a la DIAN para que la DIAN ejecute ese cobro, así sea injusto. ¿Por qué? Porque usted no permitió que se le notificara en una dirección exacta o en un correo electrónico al que usted tuviese acceso, etcétera, etcétera. Entonces, mire lo importante que es ese tipo de situaciones que pueden llegar a generar
inconvenientes mucho más graves. Y aquí viene pues más, bueno, aquí dice que cuando la notificación por correo de las actuaciones de la administración en materia tributaria, aduanera o cambiaria se practicará mediante entrega de una copia del acto correspondiente en la última dirección informada por el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante en el RUT. En estos eventos también procederá la notificación electrónica. Cuando el contribuyente, responsable o agente retenedor o declarante no hubiera informado una dirección a la administración tributaria, la actuación administrativa correspondiente se podrá notificar a la que establezca la administración mediante verificación directa o mediante la utilización de guías telefónicas, directorios y en general de información oficial, comercial o bancaria. Es decir, la DIAN lo va a buscar por cualquier medio, ¿ok? Pero eso no significa que por el hecho de que la DIAN lo va a buscar, lo va a encontrar, ¿ok? Entonces puede que lo busque, puede que acuda a todas esas bases de datos de entidades comerciales, de entidades bancarias, de entidades oficiales, y por ningún lado lo encontró. Entonces, pues la DIAN ya, digamos que lo que hace es, dice, deja constancia que hizo esa gestión, que lo buscó por diferentes medios, que no apareció, o que de pronto esas bases de datos también tenían información desactualizada, y pues desafortunadamente ante eso, pues no hay nada que hacer, no hay cómo encontrarlo. Entonces, digamos que cuando no haya sido posible establecer la dirección del contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante por ninguno de los medios señalados, los actos de la administración les serán notificados por medio de publicación en un periódico de circulación nacional. Entonces, la DIAN agota todos los medios para poderlo contactar y para poderlo notificar a usted de que tiene una situación pendiente con la DIAN, ¿ok? Otra cosa es que usted logre demostrar que usted se había actualizado la información en su RUT, solo que por temas, qué sé yo, informáticos, por temas muy propios de la DIAN, esa información no quedó actualizada y pues ya usted tendrá ahí cómo pelear frente a ese tipo de situaciones. Pero de lo contrario, pues ahí usted lleva las de perder porque usted fue el que no actualizó esa información. Sigue aquí en el cambio, porque todo esto hace referencias a las formas de notificación de las actuaciones de la Administración de Impuestos. Indica que cuando durante los procesos que se adelantan ante la Administración Tributaria, el contribuyente responsable, agente retenedor o declarante actúe a través de apoderado, la notificación se surtirá a la dirección de correo físico o electrónico que dicho apoderado tenga registrado en el RUT. También dice aquí que las actuaciones y notificaciones que se realicen a través de los servicios informáticos electrónicos de la DIAN como certificadora digital cerrada serán gratuitos en los términos de la Ley 527 de 1999 y sus disposiciones reglamentarias. Y todos los actos administrativos de que trata el presente artículo, incluidos los que se profieran en el proceso de cobro coactivo, o sea, ya cuando el proceso llegó a última instancia, se podrán notificar de manera electrónica siempre y cuando el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante haya informado un correo electrónico en el RUT, con lo que se entiende haber manifestado de forma expresa su voluntad de ser notificado electrónicamente. Y para estos efectos, la DIAN deberá implementar los mecanismos correspondientes en el RUT y habilitar una casilla adicional para que el contribuyente pueda incluir la dirección de correo electrónico de su apoderado o sus apoderados, caso en el cual se enviará una copia del acto a dicha dirección o de correo electrónico. Entonces, básicamente con esto, lo que estamos evidenciando es que existen varios mecanismos, pero puede que ninguno llegue a funcionar por el simple hecho que usted no haya actualizado la información a través del RUT, ¿ok? Entonces, mucha precaución con eso, porque este tipo de notificaciones de esas actuaciones administrativas, la DIAN las circula, la DIAN las publica, la DIAN hace, es decir, la DIAN agota todos los mecanismos y lo más importante, deja evidencia de todo lo que hizo. De manera tal que el día que vaya a haber problema, que el día que usted vaya y diga, no, pero a mí no me apareció, nunca me notificaron, le dicen, mire, tal fecha hicimos esta indagación, en tal fecha le mandamos esta comunicación, ahí usted ya no vive, ahí ya no, usted ya no tiene el local o la empresa, y le comienza a justificar cada una de las veces que intentó comunicarse con usted y que fallidamente no lo logró. ¿Okay? Esto frente a lo que son las notificaciones de las actuaciones. Digamos que
de acuerdo con el artículo 563 del Estatuto Tributario, cuando la DIAN desee notificar a un contribuyente, deberá realizarlo a la dirección que ese contribuyente haya informado, ya sea en su última declaración de renta o la que se encuentre registrada en el formato oficial de cambio de dirección. ¿Ok? Espérame porque esto es de emplazamiento. Digamos que si el contribuyente no ha informado una dirección a la DIAN, esa deberá, digamos que la DIAN deberá establecerla mediante los siguientes mecanismos. Puede hacer una verificación directa, puede hacer uso de las guías telefónicas del directorio, usando bases de datos comerciales, bases de datos oficiales, bases de datos bancarias, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta porque básicamente, como les digo, la DIAN deja evidencia de todo esto. ¿Listo? Digamos que ya en el segundo acto que puede ser proferido por la DIAN se conoce con el nombre del emplazamiento. ¿Emplazamiento qué es? El emplazamiento es básicamente un documento, o bueno, es más un acto administrativo en el cual consta la decisión que ha tomado la DIAN respecto al contribuyente, ¿ok? Es decir, la DIAN lo citó a usted y dijo, mire, lo cito porque en su declaración de renta encontramos que hay inexactitud, ¿ok? Entonces ya ahí hay una citación para que usted se acerque y eso tiene un plazo. En ese tipo de casos, digamos que la DIAN puede emitir emplazamientos para corregir en caso de inexactitud o para declarar en caso de omisos. ¿Okay? Por ejemplo, si el contribuyente no presentó la declaración tributaria teniendo la obligación de presentarla, ese contribuyente será emplazado por la DIAN y contará con un mes para presentar la declaración correspondiente, debiendo liquidar y pagar la sanción por extemporaneidad que está contemplada dentro del artículo 642 del Estatuto Tributario. ¿Sí? ¿Cuál es el problema con el emplazamiento? Que, por ejemplo, usted es consciente que no presentó la declaración, qué sé yo, del año 2021. Usted no presentó esa declaración. Se le olvidó, algo pasó, no la pudo presentar. Si usted, antes de que la DIAN lo emplace, usted va y presenta la liquidación, la sanción es solamente del 5%, ¿ok? Pero si a usted lo emplazan, la sanción ya se le duplica, ya no es del 5, sino del 10%, ¿ok? Entonces, es bien delicado y por eso hay que anticiparse a ese tipo de notificaciones que le puede llegar a hacer la DIAN, ¿ok? Entonces, digamos que ahí la DIAN, como les digo, pues una vez lo emplaza, usted como contribuyente tiene un plazo de un mes para presentar la declaración, liquidando obviamente la sanción por extemporaneidad. ¿Okay? Todo eso está contemplado en el artículo 642 del Estatuto Tributario. En caso de que el contribuyente omita el emplazamiento, porque puede ser que no lo encontró, puede ser que usted recibió el emplazamiento y se hizo loco, ¿sí? Eso puede llegar a pasar. En caso de que ese contribuyente omita el emplazamiento para declarar, la DIAN podrá aplicar la sanción por no declarar, que está en el artículo 643 del Estatuto Tributario. Y sobre ese, digamos que hay que tener en cuenta que la DIAN puede requerir al contribuyente para que cumpla la obligación de declarar dentro de los 5 años siguientes al vencimiento del plazo. Hay 5 años para que esa declaración quede en firme. Dentro de ese plazo, la DIAN lo puede citar en cualquier momento para que usted presente ese tipo de declaraciones si es que no lo ha hecho. ¿Ok? Además, si la DIAN detecta que en la declaración el contribuyente omitió determinada información o la suministró de forma errada, puede también llegar a emplazarlo con el propósito de obligarlo a efectuar las respectivas correcciones. Y ahí digamos que el artículo 685 del Estatuto Tributario establece que con el emplazamiento para corregir se pretende que el contribuyente realice la corrección de la declaración dentro del mes siguiente a la notificación. Y además, si ese error o esa inexactitud se configura por diferencias de interpretación o de criterio que están señaladas por la DIAN dentro del mismo emplazamiento,
no será necesario liquidar la sanción por corrección. Entonces, básicamente aquí tenemos lo que nos dice el artículo 642, que es, digamos que es cuando el contribuyente presenta su declaración de manera extemporánea. Entonces dice que el contribuyente responsable, agente retenedor o declarante que presente la declaración con posterioridad al emplazamiento deberá liquidar y pagar una sanción por extemporaneidad por cada mes o fracción de mes calendario de retardo equivalente al 10%, ¿ok? Del total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria sin exceder el 200% del impuesto o retención según el caso. Esto lo vamos a ver cuando empecemos a hacer ejercicios, pero básicamente es, si usted a mutuo propio dice, miércoles, yo no presenté la declaración de renta del 2021, va, la hace o la manda a hacer a un contador, como quiera. Dentro de esa sanción, dentro de esa declaración, usted debe liquidar la sanción y esa sanción no es del 10%, sino del 5%. ¿Por qué? Porque aún la DIAN no lo ha emplazado, ¿ok? Diferente a que la DIAN lo emplace, ahí ya la sanción se le sube del 5 al 10%. Adicional, si usted lo hace sin que la DIAN lo llame, sin que la DIAN lo requiera, usted puede tener una sanción, se liquida la sanción al 5% y esa sanción no puede superar el 100% del impuesto a cargo. Mire que acá es del 200%, ¿ok? Es decir, si mi impuesto a pagar es de 10 millones y mi sanción es de 15 millones, mi sanción automáticamente se baja a 10 millones. ¿Por qué? Porque no puede superar el 100% del impuesto que yo voy a pagar, siempre y cuando no haya un emplazamiento. Si hay un emplazamiento, a mí se me puede duplicar, es decir, yo puedo, mi sanción puede llegar inclusive hasta el 200% de lo que es el impuesto a pagar. Entonces puede llegar a los 20 millones de pesos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque todo se me duplica. Gracias a que la DIAN me tuvo que buscar y decir, oiga señor, ¿y usted qué? Usted no presentó, usted no hizo, usted se equivocó, usted es un omiso, usted es un inexacto, etcétera, etcétera. Dependiendo de eso, lo va a poder requerir. ¿Ok? Y además, como les digo, para eso la DIAN tiene un plazo hasta de 5 años. ¿Ok? Ahora, si la DIAN detecta que en la declaración el contribuyente omitió determinada información o la suministró de forma errada, puede emplazarlo con el propósito de obligarlo a efectuar las respectivas correcciones. Pero también viene lo que es el artículo 685 del Estatuto Tributario. Ese artículo establece que con el emplazamiento para corregir, se pretende que el contribuyente realice la corrección de la declaración dentro del mes siguiente a la notificación. Y además, si la inexactitud se configura por diferencias de interpretación o de criterios señaladas por la DIAN dentro del mismo emplazamiento, no será necesario liquidar la sanción por corrección. Y ese artículo 643, se ve pequeñito, pero es más como para que ustedes lo busquen y lo puedan leer, nos dice que los contribuyentes, agentes retenedores o responsables obligados a declarar que omitan la presentación de las declaraciones tributarias serán objeto de una sanción equivalente a, y hay 10 puntos para eso. Primero, en el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, al 20% del valor de las consignaciones bancarias o ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento. Es decir, ahí en ese tipo de situaciones, lo que pasa es que si la persona no se presenta e intenta conciliar, pues la DIAN tranquilamente le genera lo que se conoce como la liquidación de aforo, que es que la DIAN le hace la declaración. Y eso ya, con todo el dolor del alma, usted va a tener que someterse a ese valor de liquidación. Entonces, ¿y cómo lo hace? Toma, lo hace al 20% del valor de las consignaciones bancarias o ingresos brutos de quien persiste en el incumplimiento. Entonces, si usted tuvo unos ingresos brutos durante el año, qué sé yo, de 100 millones, eso equivale al 20%, es decir, 20 millones, que sería esa sanción. ¿Ok? Entonces dice aquí, de quien persiste en su incumplimiento, que determine la DIAN por el periodo al cual corresponda la declaración no presentada
o al 20% de los ingresos brutos que figuren en la última declaración de renta presentada, el que fuere superior. O sea, la DIAN ahí puede jugar con el mayor valor y ese es con base en eso es que le va a cobrar. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del IVA, a la declaración del Impuesto Nacional al Consumo, al 10% de las consignaciones bancarias o ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento, que determine la DIAN por el periodo al cual corresponda la declaración no presentada, o al 10% de los ingresos brutos que figuren en la última declaración de ventas o declaración de Impuesto Nacional al Consumo, según el caso, el que fuere superior. Y así sigue con el tema de las retenciones, con el tema del impuesto de timbre, con el impuesto a la gasolina, con el impuesto a los gravámenes, a los movimientos financieros, al patrimonio, la declaración anual de activos en el exterior, la declaración de impuesto a la riqueza y lo que se refiere al monotributo, que aunque eso ya no está vigente, pues todavía como tiene 5 años para que queden firme, todavía le queda creo que un año para que pueda seguir ejecutando sanciones sobre ese monto que argumenta ahí el artículo 643 del Estatuto Tributario. ¿Okay? Digamos que, bueno, esto frente a lo que es el emplazamiento. Miremos lo que es el requerimiento especial, que es el otro de las notificaciones que puede proferir, o de los actos administrativos que puede proferir la DIAN, el requerimiento especial. Digamos que, teniendo en cuenta que la DIAN solo puede enviar requerimiento especial una sola vez, se deben conocer los siguientes términos. Entonces, lo primero es, el requerimiento especial debe notificarse a más tardar dentro de los 3 años posteriores a la fecha de vencimiento del plazo para declarar de la siguiente manera. Eso está en el artículo 705. Cuando la declaración tributaria se haya presentado de manera extemporánea, los 3 años contarán desde la fecha de presentación de la declaración. ¿Okay? O sea, ahí está uno por dentro. La DIAN tiene toda la sartén por el mango. Y segundo, si la declaración tributaria arroja saldo a favor, el requerimiento especial deberá notificarse dentro de los 3 años siguientes a la solicitud de devolución o compensación de ese saldo a favor. Y sucede que una vez ese contribuyente ha sido notificado y lo han notificado a través de ese requerimiento especial, el contribuyente dispone de 3 meses contados a partir de la fecha de notificación para formular por escrito lo siguiente. Las objeciones o en lo que él no está de acuerdo, ¿ok? Debe solicitar las pruebas del por qué la DIAN lo está acusando de eso, ¿sí? Si eso es cierto, entonces tiene 3 meses para subsanar esas omisiones. Puede también solicitar a la DIAN que se alleguen al proceso documentos que reposen en sus archivos y por último llevar a cabo la práctica de inspecciones tributarias, es decir, que la DIAN, yo como contribuyente solicite que vengan y me inspeccionen y con base en eso, pues poder explicar al inspector tributario las situaciones que yo considero están equivocadas en ese fallo o en ese requerimiento especial que está emitiendo la DIAN en contra mía. ¿Okay? Y una vez el funcionario conozca la respuesta del contribuyente, o sea, cuando usted ya le respondió a la DIAN ese requerimiento especial, ese funcionario tiene 3 meses para responderle esas demandas o esas justificaciones que usted dio para que no lo sancione. Ahora, si decide emplear el requerimiento, la DIAN, el plazo para la respuesta no puede ser inferior a 3 meses ni superior a 6 meses. ¿Okay? En ese orden de ideas, entonces digamos que los términos para la procedencia del requerimiento especial para emitir la liquidación de revisión nos dice lo siguiente, que la DIAN tiene la potestad de proferir liquidaciones de revisión para modificar las liquidaciones privadas de los contribuyentes. Sin embargo, de manera previa debe enviarle un requerimiento especial. Para su procedencia es necesario tener en cuenta varios términos que se detallan a continuación. Entonces, lo primero es la notificación del requerimiento. Si a usted no lo notifican, pues si usted es consciente que falló, que se equivocó, que no ha presentado, pues hágalo de inmediato antes que lo notifique la DIAN. Digamos que para esa notificación del requerimiento la DIAN tiene 3 años, ¿sí? 3 años a partir de la fecha de vencimiento del plazo para declarar.
y si la declaración se presentó si la declaración se presentó de forma oportuna, ¿no? Porque si se presenta de forma extemporánea, entonces tiene 3 meses a partir de la fecha de presentación de esa declaración de manera extemporánea. Y tercero, si la declaración presenta un saldo a favor, los 3 años se cuentan a partir de la presentación de solicitud de devolución o compensación de ese saldo a favor. ¿Cuál es digamos que lo requieren? Le llegó a usted la notificación, para lo cual la DIAN tiene 3 años después de el vencimiento de esa declaración. Cuando lo notifican, usted tiene 3 meses para dar respuesta a la DIAN. Y a partir de esa notificación, el contribuyente tiene 3 meses para formular por escrito lo siguiente: cuáles son sus objeciones, en qué no está de acuerdo, solicitar pruebas, subsanar omisiones, solicitar a la DIAN que se alleguen al proceso de documentos que reposen en sus archivos, práctica de inspecciones, etc. Luego viene la respuesta del funcionario, es decir, dentro de los 3 años, la DIAN lo requirió. Para eso usted tiene 3 meses y a los 3 meses usted le dio la respuesta a la DIAN. Para eso, la DIAN también tiene 3 meses para darle respuesta. Entonces, cuando el funcionario conozca la respuesta del contribuyente, es decir, cuando ya usted se pronunció, la DIAN, desde ese momento empiezan a contar 3 meses. Entonces, ese funcionario deberá dar respuesta dentro de los 3 meses siguientes. Si decide ampliar el requerimiento, el plazo para dar la respuesta no puede ser inferior a 3 meses, ni superior a 6 meses. Entonces, esos son los tiempos que se manejan para el tema del requerimiento especial. ¿Listo? Luego de ese requerimiento especial, viene lo que es, o lo que se conoce como, la famosa liquidación de revisión. Digamos que la liquidación de revisión es aquella que propone la DIAN, ¿sí? ¿Se la propone a quién? Obviamente al contribuyente, después de que la entidad ha proferido el emplazamiento para corregir. Y el requerimiento especial, digamos que la DIAN primero emite un requerimiento especial y luego emite un emplazamiento. Entonces, en ese tipo de liquidación, la DIAN, ¿qué hace? La DIAN modifica uno o varios de los valores registrados por ¿quién? Por el contribuyente en su liquidación privada, dado que ha verificado y ha encontrado unas inconsistencias dentro de ¿qué? Dentro de esa declaración tributaria. Y para eso, digamos que el artículo 712 del Estatuto Tributario indica temas puntuales acerca de la liquidación de revisión, y esa liquidación de revisión debe contener lo siguiente. Debe contener la fecha. En caso de no indicarse la fecha, se tendrá como tal la de su notificación. El periodo gravable a que corresponda. Todo lo que tiene que ver con el nombre o razón social del contribuyente, el número de identificación tributaria, las bases de cuantificación del tributo, el monto de los tributos y las sanciones a cargo del contribuyente, la explicación sumaria de las modificaciones efectuadas en lo concerniente a la declaración y firma o sello del control manual o automatizado. Entonces, digamos que en este punto, digamos que el término para notificar la liquidación de revisión es de 6 meses, ¿ok? 6 meses que son contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo para responder al requerimiento especial o del vencimiento del plazo de la ampliación de dicho requerimiento. Y adicional, el artículo 719-1 del Estatuto Tributario establece la obligación de ordenar la inscripción de la liquidación de revisión en los registros públicos, aunque los bienes queden afectados al pago de las obligaciones del contribuyente. Y aquí hay que señalar que en caso de adelantarse el proceso de cobro coactivo, dicha inscripción estará vigente hasta que culmine el proceso. Ahora bien, en el artículo mencionado en el 719-1, se enumeran una serie de situaciones en las que se puede levantar la inscripción y de esta manera la administración deberá solicitar la cancelación ante la autoridad competente, contado para ello con 10
días hábiles después de proferida la comunicación que refiere el hecho o el motivo del levantamiento. Y aquí digamos que la inscripción de la liquidación en los registros públicos tiene las siguientes implicaciones. Primero, que los bienes inscritos pasan a ser garantía real del pago de la obligación tributaria objeto de cobro. O sea, eso queda como embargado. Segundo, aunque los bienes sean transferidos a terceros, porque eso se puede llegar a dar que usted en el afán de que sabe ya que lo van a venir a embargar, dice, no, yo le transfiero esto a mis hijos, a mi hermano, no sé qué. Aunque los bienes sean transferidos a terceros, la administración tiene la potestad para perseguir. ¿Ok? Y ante la venta del bien objeto de inscripción, el propietario debe informar al comprador sobre los procesos que se adelantan. De lo contrario, responderá civilmente por los perjuicios causados a este. ¿Ok? Entonces, digamos que ahí son bien delicados el tema. Aquí digamos que ese artículo 719 que habla acerca de la inscripción en el proceso de determinación oficial, dice que dentro del proceso de determinación del tributo e imposición de sanciones, el respectivo administrador de impuestos o de impuestos y aduanas nacionales ordenará la inscripción de la liquidación oficial de revisión o de aforo y de la resolución de sanción debidamente notificados según corresponda en los registros públicos, de acuerdo con la naturaleza del bien en los términos que señala el reglamento. Y con la inscripción de los actos administrativos a que se refiere este artículo, los bienes quedan afectos al pago de las obligaciones del contribuyente. La inscripción estará vigente hasta la culminación del proceso administrativo de cobro coactivo, si a ello hubiere lugar, y se levantará únicamente en los siguientes casos. Primero, cuando se extinga la respectiva obligación, cuando producto del proceso de discusión la liquidación privada quedara en firme. Tercero, cuando el acto oficial haya sido revocado en vía gubernativa o jurisdiccional. Cuarto, cuando se constituya garantía bancaria o póliza de seguros por el monto determinado del acto que se inscriba. Y quinto, cuando el afectado con la inscripción o un tercero a su nombre ofrezca bienes inmuebles para su embargo por un monto igual o superior al determinado en la inscripción previo avalúo del bien ofrecido. Esto me hace acordar porque la DIAN embarga, la DIAN está en capacidad de realizar ese tipo de actividades. Y cuando van a notificar, pues digamos que cuando el gobierno o los juzgados, porque son los juzgados los que hacen ese tipo de operaciones de tomar esos bienes embargados que la DIAN embargó, venderlos para recuperar eso en efectivo. Entonces, ese tipo de bienes más o menos se venden, es decir, cuando a un contribuyente le embargan los bienes, esos bienes procede el juez a subastarlos. Y en esa subasta, básicamente el precio del bien se deja como un 35% más barato de lo que vale en el mercado. Por eso es tan atractivo el tema de esas subastas, porque se consiguen muy buenas gangas, pero obviamente le toca a uno tener la platica, porque eso es para darlo de una vez. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, cuando hay ese tipo de subastas, se recomienda mucho que, pues, por lo general, estos bienes que incauta la DIAN, pues son fácilmente comerciables, no tienen ningún problema, digamos que quedan saneados muy rápidamente. Diferente a cuando le dicen que es un bien que incautó la fiscalía y que la fiscalía lo está rematando. ¿Por qué tienen tanto problema los bienes que incauta la fiscalía? Porque por lo general son bienes que tienen unos problemas históricos y que son muy difíciles de subsanar. Entonces, posiblemente, porque digamos que la ventaja que tienen comprar esos bienes de remate es que pues se supone que ya salen arreglados. Ya usted no tiene que ir a levantar hipoteca ni nada de esas cosas, eso ya le sale para que usted simplemente lleve la plata y el apartamento suyo, le hacen la escritura a su nombre. Entonces, en ese tipo de situaciones, pues digamos que lo que se busca es que pues eso salgan rápido de esos bienes. Pero con los de la fiscalía, casi siempre esos bienes tienen muchísimos más problemas hacia atrás. No es solamente el embargo que hizo la fiscalía actualmente, sino que posiblemente esos fueron bienes comprados con dinero del narcotráfico y entonces ahí ya hay otro problema jurídico detrás del embargo
y eso ya, digamos que se vuelve es un problema mucho más tortuoso de lo que se tenía anteriormente. Entonces, eso como para tenerlo en cuenta. El otro de los actos administrativos que profiere la DIAN se conoce con el nombre de la famosa liquidación provisional. Esa liquidación provisional que, digamos que previo a la entrada en vigor de la reforma tributaria amparada por la ley 1819-2016, que es la que siempre les digo que fue una reforma tributaria con muchos tintes estructurales, esa ley 1819-2016 en su artículo 7, perdón, esa ley 1819, digamos que, bueno, antes de que saliera esa ley 1819, el artículo 764 del Estatuto Tributario decía que si un contribuyente no había presentado su declaración tributaria, la DIAN podría determinar de forma provisional el impuesto que ese contribuyente tenía que pagar. O sea, le hacía de una la liquidación de aporte. Ante eso, digamos que el contribuyente podía imponer un recurso de reconsideración, un recurso en donde usted decía, no, pero ¿por qué la DIAN me va a decir que yo tengo que pagar eso si no me ha dado oportunidad de defenderme, no me ha admitido las pruebas, etcétera, etcétera? Entonces, sucede que mediante el artículo 255, una vez fue emitida la ley 1819, esa reforma tributaria, ese artículo 255 de la ley 1819 modificó el artículo 764 del Estatuto Tributario. Y a través de los artículos 256 al 261 de la ley 1819, se adicionaron los artículos 764 raya 1 al 764 raya 6 al Estatuto Tributario. ¿Y se hizo con qué propósito? Para contemplar varios aspectos relacionados con la liquidación provisional. Entonces, digamos que de esa manera, la nueva versión de ese artículo 764 del Estatuto Tributario estipula que la DIAN puede proferir una liquidación provisional cuando pretenda determinar y liquidar alguno de los siguientes conceptos. Entonces, el primero es todo lo que tiene que ver con impuestos, gravámenes, contribuciones sobre tasas, anticipos o retenciones que fueron declarados de forma inexacta o que no fueron declarados. ¿Okay? En segunda instancia, sanciones, cuando esas sanciones se omitieron en la declaración tributaria o fueron liquidadas de forma indebida, porque es que puede que a usted le haya olvidado, usted dijo, ay, tengo que presentar la declaración y fue y la presentó sin las respectivas sanciones, ¿ok? O lo que es peor, que dijo, ok, voy a presentar la declaración, voy a liquidar las sanciones y lo hicieron mal, la liquidaron mal, ¿ok? Y en tercer lugar, sanciones con motivo del no cumplimiento de las obligaciones formales. Entonces, según lo que está previsto en el parágrafo 1 del artículo 764 del Estatuto Tributario, la liquidación provisional podrá proferirse a aquellos contribuyentes que hayan declarado ingresos brutos inferiores o iguales a 15.000 VT o un patrimonio bruto inferior a 30.000 VT en el año inmediatamente anterior al que hace referencia a la liquidación provisional. Digamos que aquí hay que tener en cuenta también que no podrá proferirse una liquidación de forma paralela al requerimiento especial, el pliego de recargos, el pliego de cargos o el emplazamiento previo por no declarar. Y para poder proferir lo que se conoce como esa liquidación provisional, la DIAN podrá utilizar como medio de prueba la información exógena solicitada a los reportantes con motivo de las facultades otorgadas a través del artículo 631 del Estatuto Tributario, además pues, de hacer uso de lo que se conoce como las presunciones y medios de prueba contemplados en el Estatuto Tributario. Digamos, esto que hemos mencionado, si esos medios permiten a la entidad, es decir, a la DIAN, realizar proyecciones de los factores a partir de los cuales va a determinar la presunta inexactitud del valor de los impuestos, gravámenes o contribuciones o sobretasas, pues digamos que eso, en ese tipo de casos, pues eso ayuda.
Pero sucede que el artículo 764-1 señala las oportunidades con que cuenta la DIAN para proferir la liquidación provisional. A propósito de eso, cabe recordar que los términos varían de acuerdo con la situación aplicable al contribuyente y esos, digamos que si la liquidación provisional va a ser proferida con el propósito de modificar la declaración tributaria, dicha gestión debe tener lugar dentro del término de firmeza de la declaración, es decir, 5 años. Segundo, nos dice que el término para proferir la liquidación provisional es de 5 años, contados desde la fecha del vencimiento para declarar del contribuyente que no ha cumplido con la obligación. Tercero, cuando la liquidación provisional se refiere a obligaciones diferentes a declarar, tendrá que emitirse dentro de los plazos contemplados por las disposiciones legales para imponer sanciones. Y ahí, pues digamos que el artículo 764 del Estatuto Tributario nos indica que la liquidación provisional debe contener la información que está señalada en el artículo 712 del Estatuto Tributario, que hace referencia al contenido de la liquidación de revisión. Entonces, básicamente, ¿cuándo puede ser proferida esa liquidación provisional? Después de la aprobación de la reforma tributaria, la DIAN cuenta con mayores posibilidades para proferir liquidación provisional. Se puede hacer cuando hay omisión o liquidación indebida. Aquí pueden haber sanciones en la declaración tributaria cuando hay incumplimiento de alguna norma, de algún pago. Esto implica que ahí está haciendo referencia a las obligaciones formales que dan lugar a una sanción. Cuando hay una declaración inexacta o no declaración de algún impuesto, o de algún gravamen o de alguna contribución o sobretasa o anticipo o retención, y siempre y cuando el contribuyente que haya declarado ingresos brutos inferiores o iguales a 15.000 VT o un patrimonio bruto inferior o igual a 30.000 VT en el año inmediatamente anterior al que hace referencia a la liquidación provisional. Entonces, esta liquidación provisional es una herramienta muy efectiva que tiene la DIAN para poder hacer uso de, o para poder cobrar aquellos impuestos que se han dejado de pagar o que se han liquidado de manera errónea. ¿Okay? Frente a esa, digamos que una vez se ha efectuado la notificación de esa liquidación provisional, es decir, lo citaron, usted nunca fue, la DIAN ¿qué hizo? Con base en la información exógena, le armó la liquidación provisional de ese impuesto que usted no pagó. Una vez se ha hecho esa liquidación, ¿qué pasa? El contribuyente tiene un mes para aceptarla, rechazarla o solicitar su modificación. ¿Ok? Puede decir, no, pero es que aquí me están... Yo conozco el caso de un amigo que él compró, digamos que él fue a un concesionario, quería un carro más caro del que tenía, dio el que tenía como parte de pago y le entregaron el otro carro. ¿Qué pasó? Que el concesionario lo reportó a él como si el concesionario le hubiera pagado el carro en efectivo, en cuyo caso hubiera tenido que, o sea, se configura una ganancia ocasional. Entonces, lo reportó la DIAN y la DIAN requirió de inmediato a mi amigo diciéndole, oiga, usted en su declaración hay inexactitud porque usted fue notificado por este concesionario que le compraron el vehículo. Entonces le tocó ir a mi amigo al concesionario y decirle, oiga, ustedes dijeron que me habían comprado el carro y lo que pasó fue que me lo recibieron, fue en parte de pago. Yo no recibí plata alguna. Entonces ellos sí lo mostraron como un ingreso para mi amigo y esto le generó que la DIAN lo requiriera por tema de inexactitud. ¿Qué le tocó al concesionario? Mandar una nota aclaratoria a la DIAN indicando que eso no había sido una venta, sino que había sido un carro dado como parte de pago para adquirir un vehículo mucho más caro. ¿Ok? Entonces mire que la información exógena va con errores. Mucha información exógena contiene errores y esa es la fuente que tiene la DIAN para armarle a usted la liquidación provisional en caso que se haya equivocado o que no la haya presentado. Entonces mire hasta dónde puede llegar una situación de esas. ¿Listo? Aquí es bien importante, bueno, una vez la DIAN le ha hecho la liquidación
provisional, usted tiene 30 días para defenderse. O bien la acepta, o la rechaza, o solicita una modificación. Y ahí es bien importante tener en cuenta que a partir del año 2020, las notificaciones se hacen de manera electrónica. ¿Ok? Y cuando el contribuyente decida efectuar la solicitud de modificación, deberá tener en cuenta los siguientes aspectos, con el fin de que esa liquidación privada, esa liquidación provisional, pues pueda tener digamos que pueda seguir el trámite adecuado. Entonces, lo primero es, la solicitud solo puede realizarse una vez, aquí me faltó la A, y cuando se opte por realizar este proceso, el término de firmeza de la declaración tributaria se suspenderá por el tiempo que dure la discusión. ¿Ok? Y pues tiene toda la razón la DIAN. ¿Por qué? Porque es que ahí está jugando unos plazos. ¿Ok? Esos plazos lo que hacen es que dilatan la firmeza de la declaración. La DIAN no es boba. La DIAN dice, ay, no, sí, entonces ya se vencieron los plazos, entonces sí, como esta discusión se dilató tanto, entonces ya se cumplieron los 5 años y yo ya tengo que dar por sentada la declaración. Le dicen, no, señor, eso no es así. Plazo que se corra, plazo que automáticamente se modifica la fecha de firmeza de esa declaración. Se le va ampliando. Segundo, debe realizarse un memorial dirigido a la DIAN en el cual consten los motivos que generan inconformidad respecto a la liquidación provisional. Y en tercero, cuando se solicite la modificación, la DIAN deberá pronunciarse dentro de los 2 meses siguientes al agotamiento del plazo con que cuenta el contribuyente para proponer la modificación. En dicho pronunciamiento, la entidad cuenta con 2 opciones. Primero, proferir una nueva liquidación. El contribuyente tiene 1 mes para aceptarla o rechazarla, tiempo que contará desde la notificación. Si opta por aceptarla, deberá hacerlo en su totalidad. O segundo, puede rechazar la solicitud de modificación. Me quedó esto corto. Bueno, dice que ante la primera. ¿Ok? Entonces, básicamente, aquí lo que nos quiere indicar estas notificaciones es que yo puedo pelear, y eso está dentro de mis derechos. Yo como contribuyente puedo debatirle a la DIAN que está en algún error, ¿sí? Que de pronto eso que me está ejecutando, eso que me está cobrando, no da lugar. ¿Por qué? Porque yo tengo las pruebas, porque yo hice las cosas dentro de los plazos, tengo la evidencia para salirme de ese problema. Pero debo también justificarlo y debo cumplir los plazos que me estipula la DIAN dentro de ese procedimiento tributario. Entonces, teniendo en cuenta estos 3 puntos, se entiende aceptada la liquidación provisional cuando el contribuyente corrige la declaración o la presente siempre y cuando se cumplan las disposiciones que están contempladas en la liquidación y en el estatuto tributario. También cuando el contribuyente no se pronuncia respecto a la liquidación dentro de los términos previstos. ¿Okay? Dicho esto, en caso de que la liquidación provisional haga referencia al incumplimiento de las obligaciones formales distintas a las de presentar la declaración, se entenderá aceptada cuando se subsane el hecho sancionable y se pague la sanción, o digamos que también se puede llegar a un acuerdo de pago con la DIAN. Pero es decir, que el contribuyente pague esa sanción a la cual se ha hecho merecedor. ¿Listo? Continuando con la liquidación provisional, porque es que este tema es bien delicado. Digamos que cuando el contribuyente rechace la liquidación provisional o la DIAN rechace la solicitud de modificación, cualquiera de los dos se puede dar, es necesario que se adelante el proceso contemplado dentro del artículo 764, raya 6 del Estatuto Tributario, que dice lo siguiente. Dice, los términos de las actuaciones en las que se propagan impuestos, gravámenes, contribuciones, sobretasas, anticipos, retenciones y sanciones, derivadas de una liquidación provisional conforme lo establecen los artículos 764 raya 1 y 764 raya 2 de este estatuto, en la determinación y discusión serán ratificados y notificados así. Primero, cuando la liquidación provisional reemplace al requerimiento especial o se profiera su ampliación, la administración tributaria lo ratifica con la liquidación oficial de revisión dentro de los 2 meses siguientes después de agotado el término de respuesta a la liquidación provisional.
Segundo, cuando la liquidación provisional reemplace al emplazamiento previo por no declarar, la DIAN lo ratificará con la liquidación oficial de aforo dentro de los 2 meses siguientes, después de agotado el término de respuesta a la liquidación provisional, y dentro de ese mismo acto se deberá imponer la sanción por no declarar de que trata el artículo 643 del Estatuto Tributario. Y tercero, cuando la liquidación provisional reemplace al pliego de cargos, la DIAN lo ratificará con la resolución sanción dentro de los 2 meses siguientes contados después del agotamiento del término de respuesta a la liquidación provisional. Pues básicamente, aquí lo que nos dice la DIAN es que es bien importante, bueno, es necesario tener en cuenta que los plazos para poder interponer los actos que hemos mencionado son 2 meses después de realizada la notificación de hechos. Y la DIAN contará con un año para resolver los recursos de reconsideración contados a partir de su interposición en debida forma. Y adicional a eso, y de acuerdo con lo que está previsto en el artículo 764-3 del Estatuto Tributario, las sanciones derivadas de una liquidación provisional aceptada podrán reducirse en un 40% siempre y cuando el contribuyente pague en el mes siguiente a la notificación. Y esa reducción de esa sanción no aplica para sanciones generadas por omisión o correcciones de las declaraciones y tampoco es procedente para las sanciones derivadas del incumplimiento de obligaciones formales que pueden subsanarse de forma voluntaria por parte del contribuyente antes de llegar a proferirse un pliego de cargos. Cuando se presente o cuando se corrija la declaración tributaria con motivo de la aceptación de la liquidación provisional, el término para que este cobre firmeza es de 6 meses a partir de la realización de la corrección o presentación, siempre y cuando se cumplan las disposiciones legales en torno a la corrección o presentación de una declaración para que se entienda como válidamente presentada. Y frente a eso, digamos que hay unas precisiones que ha hecho la DIAN, ¿sí? Ahí digamos que la DIAN en el concepto unificado sobre procedimiento tributario y régimen tributario sancionatorio, ese es el concepto 14116 del 26 de julio de 2017. En ese concepto, la DIAN brindó diversas precisiones en relación con la corrección de las declaraciones tributarias que disminuyen el impuesto a cargo o aumentan el saldo a favor. También a todo lo que tiene que ver con la liquidación provisional, todo lo que tiene que ver con la firmeza de las declaraciones, la conducta sancionable y la comisión de la misma, para efectos de liquidar sanciones de forma reducida y firmeza del acto administrativo. En esa doctrina, ¿qué pasó? Que la DIAN reitera que la liquidación provisional reemplaza el requerimiento especial, reemplaza el pliego de cargos o el emplazamiento previo por no declarar. Y esa sustitución se haría siempre y cuando la DIAN indique tal situación, la liquidación se notifique en debida forma y los términos para su contestación por parte del contribuyente se efectúen conforme a lo estipulado en donde, en el estatuto. Sucede que para que la DIAN, digamos que para la DIAN la liquidación provisional es un acto preparatorio, no es definitivo, es preparatorio. Y además le corresponde a sus dependencias de fiscalización la expedición de esos, de ese tipo de actos administrativos. Y adicional a eso, para la entidad, para la DIAN, la firmeza especial de los 6 meses no queda condicionada al término general de firmeza de las declaraciones tributarias. Por lo tanto, puede suspender dicho término. ¿Por qué? Porque los 6 meses se cuentan a partir de la corrección o presentación de la declaración, según sea el caso por el cual fue proferida esa liquidación provisional. Entonces, digamos que aquí hay mucha tela para cortar frente a esa liquidación provisional. ¿Ok? Importante leerse bien estos artículos que hemos publicado acá en la presentación, porque ahí está básicamente en qué consiste esa liquidación provisional, cuándo aplica y los diferentes escenarios en los cuales se puede llegar a presentar. Y la última es la liquidación de aforo,
digamos que la liquidación de aforo, bueno, para poder explicar lo que es la liquidación de aforo, tenemos que decir que la presentación de las declaraciones tributarias, sobrepasando las fechas de vencimientos, implica la liquidación y pago de sanción por extemporaneidad, lo cual, digamos que puede variar conforme a si se presenta de manera voluntaria, en donde yo solamente voy a pagar una sanción del 5%, o si se realiza en cumplimiento del emplazamiento que ha proferido la DIAN, en donde ahí la sanción se me sube al 10%. En caso de continuar omiso, dicha entidad tiene la potestad de imponer una sanción conforme lo señala los artículos 643 y 716 del Estatuto Tributario. Y ahí se dice que una vez agotado ese proceso, si el contribuyente aún no ha cumplido con sus obligaciones tributarias, procederá con la liquidación de aforo conforme a lo que dice el artículo 717 del Estatuto Tributario. En esa liquidación de aforo, ¿qué pasa? Que la DIAN puede determinar de manera oficial el impuesto a cargo que se encuentra pendiente de pago por parte de quien no ha declarado. Y para eso, la entidad dispone de 5 años a partir de la fecha de vencimiento que el contribuyente tenía para declarar. Por lo tanto, es preciso considerar que la liquidación de aforo, al constituir el último recurso de la DIAN dirigido a que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias, no implica la liquidación de otra sanción. ¿Por qué? Porque para proferirla es necesario que la entidad haya agotado todos los mecanismos previstos en la normativa vigente, por ejemplo, la notificación del emplazamiento y la imposición de la sanción por no declarar. Y sucede que el artículo 719 del Estatuto Tributario dice que el contenido de una liquidación de aforo es igual al de la liquidación de revisión. Y adicional, ese artículo 719-1 del Estatuto Tributario establece la obligación de ordenar la inspección de la liquidación oficial de aforo en los registros públicos para que los bienes queden afectos al pago de las obligaciones del contribuyente. Es decir, como que los embargan y los dejan ahí protegidos para que no los pueda vender, no se pueda desprender de ellos. ¿Okay? Entonces, básicamente aquí nos dice el artículo 717 que habla de la liquidación de aforo. Dice, agotado el procedimiento previsto en los artículos 643, 715 y 716, la administración podrá, dentro de los 5 años siguientes al vencimiento del plazo señalado para declarar, determinar mediante una liquidación de aforo la obligación tributaria del contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante que no haya declarado. El 719, contenido de la liquidación de aforo. Dice que la liquidación de aforo tendrá el mismo contenido de la liquidación de revisión que está señalado en el artículo 712, con explicación sumaria de los fundamentos del aforo. Y el 719-1, que habla acerca de la inscripción en proceso de determinación oficial, nos indica que dentro del proceso de determinación del tributo de imposición de sanciones, el respectivo administrador de impuestos o de impuestos y aduanas nacionales ordenará la inscripción de la liquidación oficial de revisión o de aforo y de la resolución de sanción debidamente notificado según corresponda en los registros públicos, de acuerdo con la naturaleza del bien, en los términos que señala el reglamento. Entonces, con la inscripción de los actos administrativos a que se refiere este artículo, los bienes quedan afectos al pago de las obligaciones del contribuyente. Y la inscripción estará vigente hasta la culminación del proceso de cobro coactivo, si a ello hubiera lugar, y se levantará únicamente en los siguientes casos. Cuando se extinga la respectiva obligación. Entonces, imagínese, usted tiene de pronto una finca. ¿Y qué hace la DIAN? Se la asegura, es decir, la deja quieta para que usted no pueda disponer de ese bien en ningún momento hasta que se haya subsanado todo este tema de ese impuesto que usted ha dejado de pagar. Y eso, digamos que ya va a poder volver a disponer de ese activo, lo va a poder volver a vender cuando se haya extinguido esa obligación, cuando producto del proceso de discusión la liquidación privada quedara en firme, cuando el acto oficial haya sido revocado en vía gubernativa o jurisdiccional, cuando se constituya garantía bancaria o póliza de seguros por el monto determinado en el acto que se inscriba, y cuando el afectado con la inscripción o un tercero a su nombre ofrezca bienes inmuebles para su embargo por un monto igual o superior al determinado en la inscripción previo avalúo del bien ofrecido. Entonces, la DIAN dice, digamos que garantiza el pago
de esa obligación, ¿ok? ¿Por qué? Porque le embarga a usted los bienes y no le permite utilizarlos en ningún otro momento, ¿ok? Entonces, todo esto es bien importante. Bueno, el artículo 643 lo vimos en la diapositiva 15. Y aquí el artículo 716, consecuencia de la no presentación de la declaración con motivo del emplazamiento, nos dice que vencido el término que otorga el emplazamiento de que trata el artículo anterior, sin que se hubiera presentado la declaración respectiva, la DIAN procederá a aplicar la sanción por no declarar prevista en el artículo 643. Y aquí ya entonces entramos a lo que es la declaración tributaria que se tiene como no presentada. Esto sigue siendo un poco más de teoría, pero es que si esto no queda claro, no vamos a poder entrar a la parte práctica, ¿ok? Parte práctica que, digamos que yo creo que vamos a arrancar la próxima semana con varios casos, analizando varios de los casos. Bueno, todo lo que tiene que ver también con la reducción de las sanciones, qué lo ampara, en qué momento aplica. Y ya entraríamos con toda la parte práctica para proceder a realizar ejercicios de este tipo de sanciones y empezamos a hacer los respectivos ejercicios, ¿ok? Sé que fue mucha teoría, es mucha norma que, o sea, fuera solo teoría, pero es que esto es teoría jurídica que es mucho más cansona todavía. Entonces, lo entiendo, pero vuelvo y digo, si esto no lo dejamos claro, no podemos abordar la parte práctica y después vamos a tener problemas porque no sabemos qué tipo de sanción aplica cuando es un emplazamiento, cuando es un requerimiento especial, cuando hay una liquidación de aforo, etcétera, etcétera, cuáles son los plazos que aplican y los montos de la respectiva sanción, ¿ok? Entonces, yo creo que dejemos ahí por hoy. No sé si de pronto hay alguna duda, alguna inquietud frente al tema. Sé que fue ladrilludo el día de hoy, pero nos toca cubrir ese componente porque de lo contrario no podemos abordar con total tranquilidad los ejercicios. No, profe, por mi parte no. Yo creo que las dudas las empezamos a tener cuando ya hagamos los ejercicios. Exacto, en la parte práctica es donde vamos a ir afinando los conceptos, vamos a ir afinando eh, fechas, sanciones, todo eso lo vamos afinando ahí en la parte práctica, pero sí es importante tener esto presente, ¿listo? Bueno, los dejo libres para que se puedan tomar un refrigerio y los que tienen planeación tributaria, pues nos vemos a las 8 para arrancar con un tema bien importante en planeación, ¿ok? Muchas gracias. Listo, Gracias, muchas profe. gracias, profe. Feliz A noche para ustedes. todas. Cuídense mucho, que estén bien. Gracias.